Pues bienvenidos y bienvenidas a la EUS, de nuevo. Antes hablábamos y parece que ya, siendo el segundo año de acoger esta mesa redonda, se empieza a convertir en una bonita tradición. Por parte de la EUS, encantados de iros recibiendo año a año. Estamos muy contentos de acogeros aquí y de pensar y reflexionar sobre la seguridad y la incorporación de robótica y automatización en la industria. Y por lo tanto, muy agradecidos a PILZ en particular, pero también a todos los miembros de la mesa, y con las otras empresas y la administración. Ahora hablábamos, ¿no? En la EUS somos un centro de ingeniería aplicada. En Europa existe esta diferencia explícita entre los centros de ingeniería fundamental y las University of Applied Sciences, en Holanda, por ejemplo, o las Hochschules alemanas. Y aquí una de las diferencias importantes entre los dos tipos de centro es la relación que se establece con la industria. Recibiéndoos aquí, nosotros queremos poner de manifiesto nuestro compromiso en tener una relación cercana con la industria, porque al final la vocación formativa nuestra es de formar buenos ingenieros e ingenieras, formar buenas, diríamos, mejores personas, pero personas implicadas en la ingeniería y implicadas en las empresas del territorio, ¿no? Hace más de 30 años que iniciamos nuestra andadura impartiendo ya, hace 30 años, una ingeniería electrónica y de automatización industrial, y por lo tanto así fue nuestro nacimiento, y diríamos que en cierta manera en nuestro core la electrónica y la automatización siguen siendo un punto clave. Por ejemplo, la formación de nuestros ingenieros mecánicos o de nuestros ingenieros en automoción también incluye asignaturas de automatización, ¿no? Y por lo tanto, esto se nota ya en cadascuno. Hablando de seguridad, que es lo que nos ocupa hoy, creo que es importante pensar cómo la incorporamos en los centros formativos, ¿no? Porque por un lado, y es lo que menos me preocupa, es la formación explícita en seguridad, ¿no? Es decir, las asignaturas que hablan de seguridad industrial, que deben existir, o los másters de prevención. Y aquí incorporar la seguridad es algo que no es discutible. O sea, la formación y el conocimiento objetivo es la seguridad. Pero yo creo que el reto, y creo que estos son deberes para las organizaciones formativas a nivel universitario, pero también a nivel de formación profesional, es integrar la seguridad en el día a día de las otras asignaturas, con el objetivo principal de generar una cultura de seguridad más allá de cuando la seguridad es el objeto de estudio, ¿no? Y aquí entono un poco el mea culpa porque es algo que nos cuesta. Tenemos buenos ejemplos, ¿no? Y tenemos buenos ejemplos de ciertas buenas prácticas en algunos de nuestras asignaturas, en algunas de nuestras asignaturas. Por ejemplo, algunas de las que imparte Llorens, comparte docencia con Javi Cruz, ¿no? Que está involucrado en PILZ y por lo tanto que conoce bien la seguridad industrial y los retos y por lo tanto que naturalmente se incorpora. Pero sí entono esta intención o estas ganas que tenemos de incorporar la seguridad no como algo explícito, que debe serlo en esas asignaturas, pero sino como algo incorporado de manera transversal, con el objetivo principal de que nuestros y nuestras graduadas tengan una cultura de seguridad integrada en su día a día, ¿no? Y acoger este formato pues, es una manera de mostrar nuestro pequeño o de añadir nuestro granito de arena en esta cultura de la seguridad. Bienvenidos, deseo que sea una mesa redonda lo más provechosa posible. Me sabe mal porque a las 11:15 me tendré que ir porque tenía una reunión fuera, pero deseo que sea muy, muy provechosa. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues gracias, Ignasi, y gracias a EUS por acogernos. Sabéis que el objetivo de esta jornada al final es disponer de un contenido de auténtico valor con las voces que representan a los diferentes players o los diferentes agentes implicados en todo lo que podríamos llamar la cadena de valor de la seguridad y la automatización, ¿no? Y por eso hemos buscado diferentes voces que de alguna manera puedan recoger estas impresiones tan variopintas, tan diversas, ¿no? Simplemente decir también para la prensa que hay aquí que el objetivo de esta sesión es que haya un contenido disponible y difundido, se recoge en vídeo como estáis viendo por aquí detrás,
¿vale? A disposición también de los alumnos de la EUS se elaborarán diferentes crónicas, mensajes en redes sociales para que de alguna manera este contenido que hoy hacemos aquí en Petit Comité pueda realmente difundirse, que es lo interesante, ¿no? Como sabéis, el día 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ya lo hicimos el año pasado una primera jornada para debatir sobre este aspecto, la seguridad y la salud en el trabajo enfocado a la industria. Nos gustó tanto la experiencia que repetimos este año nuevamente en la EUS, y es en este contexto que hoy, 16 de mayo, un par de semanitas más tarde, repetimos esta sesión. Y para hacerlo lo vamos a hacer con unas personas con las que iremos hablando ahora. De momento las presento simplemente. Por un lado tenemos a Daniel Martín, que es el manager del Competence Center de PILZ España y Portugal. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Tenemos también a Logan Bodín, que es el CEO de Yaskawa Ibérica, una de las principales empresas de robótica del país. Logan, buenos días, luego hablamos y te pasamos el micro. Nuria Grau, técnica de seguridad de Technics, que ya estuvo el año pasado con nosotros y que este año repite. Nos gustó mucho su aportación y este año aquí vuelve a estar. Tenemos a Àngels Sacanella como CEO y cofundadora de Nahual Alimentación. Ese punto de vista de la pequeña empresa o mediana empresa, la verdad que también es muy interesante, y hoy sí o sí, como veremos con algunas cifras, lo vamos a necesitar. A José Lluís Pascual como técnico en prevención de riesgos laborales del Institut Català de Seguretat y Salud Laboral, que también nos va a ese punto de vista un poquito más técnico. Y, por supuesto, estando en la EUS, no nos podía faltar la vertiente, digamos, académica, que la tenemos con Llorenç Cervera, que es profesor del Departamento de Electricidad de la EUS. A todos, muchísimas gracias, ¿vale? Enseguida empezamos con una conversación con vosotros, cosas a comentar y cosas un poco para enmarcar esta mesa redonda, ¿no? Hay cuatro aspectos en particular que me gustaría de alguna manera poner, no sé si más que en valor, poner en contexto para que veamos un poquito cuál es el punto de partida de esta mesa redonda, ¿no? Consultando el otro día para preparar esta mesa redonda datos sobre la siniestralidad laboral en España, vemos que en el año sigue siendo un tema candente, sigue siendo un tema que preocupa, que no está ni mucho menos solucionado, como todos sabéis. En los diferentes sectores se registraron 796 muertes, que esto es un 10% más que el año anterior, lo cual significa que realmente sigue habiendo un problema por resolver. 628.000 accidentes con baja, no son pocos, en toda España, es un pequeño 0,5% más que en 2023. Por otro lado, en cuanto a las causas, bueno, se apuntan diferentes causas, quizá sería mejor que las diferentes voces que tenemos aquí nos puedan iluminar, ¿no? Pero se habla de puestos sin la adecuada evaluación de riesgos, de una falta de cultura preventiva, insuficiente formación en algunos casos, ¿vale? A todo esto tenemos que sumar como un contexto o como un factor de complejidad, que es la progresiva irrupción y yo creo que ya consolidación de la robótica en España. Hace pocos días la Asociación Española de Robótica difundía ya los datos oficiales, se vuelven a superar las 5.000 instalaciones, las 5.000 unidades instaladas de robótica industrial, estamos en los máximos históricos, es el segundo mejor dato de toda la serie, con lo cual significa que es un factor más de complejidad. Hablamos también de no solo de los robots industriales, sino del concepto cobot, que implica esa colaboración entre la persona y el robot, que incluye también un factor de complejidad. Y luego los amigos de PILZ, Yaskawa, por ejemplo, tendrán mucho que decir en este aspecto, ¿verdad? Y finalmente un dato antes de empezar lo que sería ya las conversaciones con ellos. La estructura empresarial o el tejido empresarial de este país. Veis, el 94,5% de las empresas españolas son microempresas, tienen menos de 10 trabajadoras, 94,5%. Es decir, todas las empresas españolas casi tienen menos de 10 trabajadoras. A veces cometemos el error cuando hablamos de automatización en pensar en las grandes compañías, que por supuesto siguen generando un porcentaje importante del trabajo y por supuesto que hay que estar pendientes de ellas, pero el 94,5% son microempresas, ¿vale? El 3% son pequeñas empresas, de 10 a 49, y por tanto queda un sector pequeñito que serían las grandes empresas, ¿vale? Las pymes además generan 2/3 del empleo industrial de este país. Por tanto, sí o sí, había que hablar de microempresas y de pequeñas empresas. Luego hablaremos con Àngels de Nahual, que creo que su punto de vista también de empresa que empieza a aproximarse a la automatización nos puede iluminar en algunos aspectos. Yo no me quiero extender más, vamos a dar voz ya a las diferentes personas que intervienen en esta charla. Vamos a intentar ser breves, yo no lo he conseguido, pero vamos a intentar ser breves en la medida de lo posible y dedicar más o menos 5 minutitos para luego intentar tener ese debate, ¿no? Bueno, como os decía, por un lado tenemos a
tenemos a Daniel Martín de PILF. Daniel, contigo queremos hablar diferentes aspectos. Yo quería empezar preguntándote cuáles son las novedades de una norma en la que no he querido extenderme todavía porque prefiero que lo hagas tú. Hay una famosa norma que es la ISO 10218, ¿verdad? ¿Nos podrías decir, esta norma, tengo entendido que se está actualizando o se acaba de actualizar ahora, ¿nos puedes decir en qué punto está? Esto, por supuesto, lo complementaremos luego con otras personas. ¿En qué punto está y cuáles son las principales novedades? Sí, intentaré no extenderme porque da para un monográfico de varias... Exacto. De varias horas, pero bueno. Sí, básicamente un poco como comentabas, ¿no? Estamos en un año que justo hemos tenido la publicación de esta nueva norma, la ISO 10218, que tiene 2 partes, ¿vale? Y bueno, todavía está en proceso de armonización con la directiva europea, pero bueno, ya tenemos aquí una norma y un texto en el que pues tenemos una evolución, ¿no? Digamos, respecto a la anterior, una evolución lógica, ¿no? Estamos hablando de que la anterior versión data de 2011, ¿no? Son 14 años de diferencia y, como podéis imaginar, lo que es la robótica pues ha sufrido bastante evolución, ¿no? En esta actualización de la norma, que esperamos que se pueda armonizar en cuestión de meses, al final se trata de... se ha actualizado en todas sus partes para poder abordar de manera mucho más efectiva pues, los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, ¿no? En robótica, ¿no? Como comentabas, ¿no? Sobre todo pues, la interacción humano-robot, y también pues, la creciente complejidad de los sistemas de control, ¿no? Incluyendo las partes del sistema de mando relativas a la seguridad, que cada vez son más complejas, ¿no? Cada vez tenemos células más abiertas, cada vez pues se requiere pues, mayor número de funciones de seguridad, mayor número de dispositivos de seguridad alrededor de ellas para poder, digamos, dotar de la seguridad suficiente para que el trabajador que está trabajando ahí cerca de ese robot pues pueda estar seguro, ¿no? A nivel de novedades, ya un poco, si queréis, puedo entrar un poquito en detalle. Para mí, la novedad principal la encontramos en los anexos, ¿vale? En varios de estos anexos, por ejemplo, en cuanto al listado de peligros, se ha extendido muy significativamente el detalle de cuáles son esos peligros derivados del robot. Además, se han añadido peligros derivados del propio proceso, no solo de lo que sería el robot como máquina, sino de los procesos que el robot implica, por ejemplo, una soldadura, una manipulación de cargas. A nivel de funciones de seguridad también hay un anexo que nos hace ahora partir de hasta ahora, digamos, la norma anterior, o la norma que todavía está vigente. A nivel de los sistemas de mando nos daba un único requisito para todas las funciones de seguridad, ¿vale? En cambio, en esta nueva versión ya nos proporciona todo un listado mucho más detallado de todas las funciones de seguridad que suelen aplicar a una aplicación de robot, y además se nos da detalles pues, de cuáles son las eventualidades que deben disparar esas funciones de seguridad, en qué momentos o en qué puntos del proceso se deben aplicar esas funciones de seguridad. Y no solo esto, o sea, ya ahora tenemos un listado mucho más definido, cada una con sus requisitos. Si con esto no es suficiente, además la norma nos deja la flexibilidad de ser nosotros quien evalúe los requisitos, digamos, de esas funciones de seguridad, pero nos da un detalle muy exhaustivo, de forma que podamos evaluar nosotros ese riesgo, pero sin dar lugar a demasiadas interpretaciones, de forma que tú puedes evaluarte tu nivel de riesgo para mi función de seguridad, pero bajo unos estrictos parámetros. Y que haya un punto de objetividad, ¿verdad? Correcto. Os voy a pedir en las respuestas que os acerquéis un poquito más al micro. Si esto significa que no podéis mirar hacia aquí, que lo tenemos complicado porque estoy al lado, pues no ningún problema. Daniel, te quería preguntar también ¿qué implicaciones prácticas tiene la norma para fabricantes de máquinas y sistemas? Básicamente, como comentaba, al final todo ese nivel de detalle que se nos da en la norma, ¿no? También nos da detalles en cuanto a cómo diseñar las células, ¿no? Cómo diseñar los puntos de carga y descarga manual, cómo diseñar las entradas y salidas de material de las células, cómo diseñar los efectores finales. Pues todo eso al final viene a facilitar el diseño de las aplicaciones y a hacer que todo ese diseño acabe convergiendo de forma con la norma y con las medidas de seguridad que se requieren, ¿no? Al final esto sobre todo pues viene a facilitar el diseño y el trabajo de
empresas quizá con menor experiencia en robótica, ¿no? La robótica cada vez entra en empresas, como comentabas antes, pues pequeñas y medianas que hasta ahora no accedían a la tecnología de la robótica, pues les proporciona toda una facilidad a la hora de diseñar todas esas células robotizadas. En cuanto a seguridad, pues para los técnicos de seguridad pues nos va a facilitar mucho más lo que es la evaluación de riesgos y también todo lo que es el diseño de los sistemas de mando relativos a la seguridad, ¿no? Con esa mayor cantidad de definición a nivel de funciones de seguridad y en definitiva, como nos gusta decir, ¿no? Cuantas menos suposiciones hagamos en materia de seguridad, pues mejor y evitaremos pues errores potencialmente fatales, ¿no? Eso por un lado, y luego había otra novedad que yo creo que va a ser otra de las implicaciones, que es también se nos introduce el concepto de ciberseguridad, ¿no? También nos va a obligar a realizar la evaluación de aquellos riesgos que deriven de amenazas de ciberseguridad, y esto también es una de las novedades que nos introduce esta nueva versión de la norma. Vosotros, Daniel, PILF es una empresa que pone el foco en la seguridad, en los procesos de automatización, y para vosotros forma parte de vuestro ADN, digamos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que podrías estar una hora contestando, vamos a intentar ser un poquito más sintéticos, pero la pregunta un poquito abierta es ¿cómo se refuerza la seguridad de las personas? Porque al final estamos hablando del desafío de robotizar la industria creando espacios seguros, ¿no? Pero desde vuestro punto de vista de PILF, ¿cómo se refuerza la seguridad de las personas en entornos donde conviven con robots? Si hablamos de entornos con robots, para mí un aspecto fundamental que aborda la norma es el hecho de dejar de hablar de robots colaborativos. La norma deja de hablar del concepto robot colaborativo como tal, ¿vale? Principalmente el motivo es que si el término robot colaborativo puede sugerir que hablamos de un robot que es intrínsecamente seguro de por sí. Y esto no es cierto, ¿no? Al final lo que ha de ser segura siempre es la aplicación. Entonces, al evitar utilizar ese concepto, dejamos de sugerir esa facilidad o ese robot, digamos, seguro de por sí, requiriendo de esa manera pues, realizar pues, una evaluación de riesgos y la introducción de medidas de reducción, ¿vale? Cuando hablamos, según la nueva versión de la norma, pues, estamos hablando de robot y de aplicación colaborativa. Y ese robot es el que puede tener o no ciertas medidas de seguridad que permitan esa convivencia con robots, que la puedan facilitar, pero no por sí. ¿La seguridad, Daniel, lastra la productividad o no necesariamente? O puede que incluso la inversa. ¿Qué relación hay entre seguridad y productividad? ¿Es un lastre? ¿Es un estímulo? Para nosotros desde PILF al final es lo que venimos promoviendo desde mucho tiempo, ¿no? Al final, para nosotros es un sí rotundo, ¿no? Un operario que se siente seguro en su puesto de trabajo siempre va a ser más productivo y va a tener mucho más compromiso con el trabajo que está realizando que uno que no se pueda sentir seguro, ¿no? Por ello, para nosotros es muy importante que el operario, el entorno donde trabaja ese operario sea seguro, y es a lo que nos dedicamos, ¿no? Hacer ese puesto de trabajo mucho más seguro desde la parte inicial de evaluación de riesgos hasta pues, poder diseñar todas las medidas con toda la complejidad que suponga para que ese operario se pueda sentir seguro, ¿no? No entraría, luego también podemos entrar a nivel de productividad si acabas teniendo un accidente, ¿no? Cómo eso puede afectar en tema de costes, responsabilidades, imagen, pérdidas de imagen y todo eso, que bueno, ya no solo sería hablar de productividad, sino que sería ir un paso más allá, ¿no? La seguridad para nosotros es una cosa que no es negociable y en ningún caso podemos rebajar los estándares de seguridad por motivos de productividad, ¿no? Has dicho una cosa, que es que la seguridad no es negociable, que yo creo que de alguna manera es de las frases que marcan un camino a seguir, ¿no? Me gustaría también, sobre todo en una mesa redonda en la que tenemos que hablar de desafíos, no podemos obviar la visión del fabricante, porque si hablamos de cómo se trabaja la seguridad de los robots, necesitamos hablar con un fabricante de robots también, ¿no? Y tenemos la suerte de tener hoy a Logan Bodin, que es CEO de Yaskawa. Logan Bodin no solo es el CEO de Yaskawa desde hace creo que casi 7 años, sino que lleva pues probablemente 20 años, me parece, ¿no? O sea, muchos años en esta empresa, que conoce en profundidad y que creo que es la persona idónea para darnos iluminarnos, ¿no? Con esta otra visión complementaria del fabricante. Logan, desde el punto de vista del fabricante, ¿qué aspectos de esta ISO de la que hablábamos, la 10.218, os parecen más relevantes o destacables? Hola, muchas gracias. Entonces, primero la
no consideramos que es una evolución. Esta nueva norma 218 es una evolución de la del 2011, que para nosotros y nuestro mundo era una revolución, porque la del 2011 permitía lo que, y no nos gustaba el nombre, la cobótica, que para nosotros no tenía sentido la palabra cobot, porque el robot es solo una partita de una aplicación. Entonces, por esencia, un robot no puede ser colaborativo, porque depende de su entorno, lo que lleva en la mano. Un robot colaborativo con cuchillo es como un chico bueno que está cerca de cometer algo malo. Entonces, realmente para nosotros la nueva norma es algo que resuelve el tema y lo asenta mejor. Entonces, lo que va a cambiar para nosotros, quizás para anticipar la próxima pregunta, pero especifica mejor lo que debía ser desde el 2011. Es decir, que la cobótica no existe, lo que existe es una cooperación de un robot con un operador, y hay que hacerlo según las normas. Y para contestar la pregunta que hiciste antes, es que ¿quién piensa que la seguridad es cara o que quita la eficiencia, que lo intente sin seguridad? Y ahí que es mucho más caro a nivel de empresa y a nivel también de recursos, por supuesto. Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que al final actualizamos aquello que ya debería estar actualizado en 2011. Hay una pregunta que me guardaba para el final, pero me voy a saltar un poquito el guión, ¿no? ¿Es posible que la normativa vaya por detrás de la realidad empresarial hasta el punto de que no es operativa cuando entra en vigor? Es una muy buena pregunta, porque realmente tiene sus dos lados. Por ejemplo, en el 2011, para que pueda tener esta noción de cobot, por ejemplo, hubo mucho lobby de la industria para permitir algo que no era permitido a nivel legal. Entonces hubo mucho lobby, entonces hubo una atracción de las empresas del sector para poder permitirlo. Entonces, en este sentido, que sí, la norma estaba por detrás. Pero existe el opuesto también, que aprendemos de los fallos, y normalmente es más así a nivel legal, que lo hacemos, pasa algo malo y cambiamos la ley para que sea más adecuada. Y a nivel de esta nueva norma, para aterrizar en esto, es exactamente lo que pasó. La norma en el 2011 era una revolución, pero no era perfecta. Entonces ahora asentamos mejor, entonces corregimos lo del pasado. Entonces de esta vez fue una reacción, bueno, realmente reactiva. Entonces estábamos un poco por delante de lo que se podía hacer. Me has contestado un poco, pero quiero preguntarte igualmente si hay implicaciones prácticas de la norma para fabricantes de robots, ¿verdad? 10.218.1, si no estoy mal informado. No sé si hay alguna implicación práctica que quieras destacar o que os parezca relevante. Bueno, es un poco lo que dijo Daniel, es que no vendemos más cobot, y que nosotros ya nos negábamos. Hay ahora la parte de que un robot está más o menos más preparado para colaborar o cooperar con un operador que, si no me equivoco, se llama clase 1, clase 2 en la norma. Realmente la diferencia en la norma, y bueno, el experto es Daniel para esto, es la parte 2, es la parte de integración, que realmente con lo que lleva el entorno del robot hay mucho más reglas, por ejemplo, el tema de la presión que se puede aplicar en unas partes del cuerpo para ver realmente si puede ser colaborativo. Pero esto ya es integración, no es más la parte de robot. Hay la parte de ciberseguridad que sí que... Por esto te quería preguntar ahora, precisamente. Vale, sí. Bueno, pues que a partir del 2027, pienso que España también, a nivel de Europa, tenemos que cumplir con el, no me acuerdo, Cyber Resilience Act, que es CRA, ¿no? Entonces, es verdad que nuestros productos están en preparación para, a partir del 2027, en nuestro caso será antes, serán preparados para enfrentar mejor todo lo que es ciberataques y hackeo y este tipo de cosas. Que es un tema que ha sido tristemente actual, muy actual en las noticias, y aquí que hay varios periodistas, ha sido muy actual a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Sí, es verdad también, para ir un poco más allá que esto, es que desde siempre la industria iba a nivel de producto un poco más por detrás a nivel tecnológico. Es para decir que usábamos, por ejemplo, para los viejos, la tecnología Pentium, por ejemplo, en los ordenadores, y en los equipos industriales, aún el 386, que era un chip muy viejo. Ahora es
no es posible más. Por ejemplo, la futura generación de controladores de robot serán basadas en Linux para poder justamente tener a disposición los últimos recursos para enfrentar estos ciberataques y todos estos ataques desde fuera. Bueno, de entrada me encuentro que con las dos primeras pequeñas charlas que tenemos hay una coincidencia en varias cosas. Una de ellas es que no os gusta hablar de cobots. Luego volvemos sobre esto. Somos los dos únicos que no, porque todo el resto parece que sí. Al final es un concepto. Sí. Nuria Grau, técnica de Technics, muchas gracias también a ti por estar aquí y aportarnos también tu punto de vista y tu ayuda. Y también empiezo con una pregunta difícil para ti, porque sé que es muy genérica, ¿vale? Vamos a ver si nos sirve para centrar el tema, ¿no? ¿Cómo afrontáis la seguridad en el diseño de aplicaciones con robots? Tema abierto, ¿eh, Nuria? Sí, es un tema muy abierto. De hecho, quiero puntualizar que yo me uno con Dani y con Loren de que yo soy anti-cobots. Este no era el tema de hoy, pero era el gran tapado, ¿eh? Pero me parece un acierto en que la nueva norma se hable de aplicaciones colaborativas y no de cobots. Entonces me uno al equipo de mi derecha. Anti-cobot. Sí. En cuanto a lo que comentabas, ¿cómo afrontamos la seguridad en un diseño de aplicación robótica? O sea, Perdón, sí. Nuria. Sí. Cuando contestéis, mirad de vez en cuando. Sí. Porque podemos hacer una foto frontal. Vale. ¿Por qué siempre le miráis a él? Sí, claro, pregunta a él, pero sí, perdón. Pues nosotros, en cuanto a una aplicación robótica, para nosotros al final es un elemento peligroso, como puede ser cualquier actuador neumático o cualquier elemento eléctrico. Evidentemente tiene una peligrosidad, o aparentemente tiene una peligrosidad mayor. ¿Desde dónde abarcamos este análisis? Pues primero, ¿para qué se va a utilizar este robot o este cobot en su momento? ¿Qué necesidades de carga van a tener? ¿Qué zonas de acceso necesitamos? ¿Qué quiere el cliente? O sea, eso es un requisito. O sea, el cliente a veces nos pide cosas que dices, es que a nivel de seguridad no te lo podemos dar. Hay que tener una serie de consideraciones que a voz de pronto no puedes decirle sí o no, se tienen que analizar. Entonces, el principal reto es eso, es adaptarnos a lo que nos quiere el cliente, que estemos cumpliendo normativa, que sea productivo. O sea, es un tema muy amplio, ¿eh? No puedo contestar Sin duda. así breve. ¿Hay algún tema algún aspecto de esta norma en particular que echéis en falta? ¿Os ha parecido una buena actualización? Sí, la ¿Te ha verdad parecido a que, bueno, lo comentaban Dani y Lorenz, esta actualización nos está dando herramientas para evitar interpretaciones. Nos está dando, o sea, sobre todo en la parte de anexos y bueno, en la parte 2, que es la que nos afecta como fabricantes y como integradores de robots, nos está dando layouts, nos está dando ejemplos, nos está dando dibujos, nos están dando tablas, datos. Entonces nos está facilitando mucho el trabajo tanto a nosotros como integradores como a la hora de justificar nuestras aplicaciones. Porque a veces nos encontramos, ¿no?, de clientes, no, es que tal fabricante me está ofreciendo esto y vosotros esto no me lo dejáis hacer, ya, pero es que no estás cumpliendo la norma. Entonces no hay lugar a dudas. Si te lo ponen a norma, eso es lo que vamos a aplicar, no vamos a interpretar lo que nos está diciendo. Claro, hablamos de seguridad en un concepto amplio, seguridad de las personas, por supuesto, pero también ciberseguridad, como estábamos diciendo. Entiendo que esto complica las cosas, ¿no? Sí. Estas dos necesidades complementarias, pero diferentes al final, ¿no? Exacto. O sea, ahora en el 2027 entra en vigor el nuevo reglamento de máquinas, aparte del CRA y de la NIS 2, que ya ha entrado en vigor. Entonces, nosotros como fabricantes nos aplica el reglamento de máquinas, ¿no?, que sustituía la directiva de máquinas actual y que, de hecho, ahora estamos en una convergencia legal. Pero a partir de 2027 entra el nuevo reglamento y los principales cambios ha sido la incorporación de lo que es ciberseguridad y lo que es la inteligencia artificial. Por suerte, a día de hoy, la inteligencia artificial no se utiliza para elementos de seguridad, a día de hoy, pero la ciberseguridad sí. Entonces, desde Technics llevamos un año más o menos trabajando en un proyecto interno de cómo vamos a implementar en nuestras máquinas estos nuevos requisitos a nivel de ciberseguridad. O sea, es un gran mundo en el que IT lo tenía muy por la mano,
desde OT no teníamos ni idea y ahora estamos mezclando dos conceptos interesantes. Digamos que tu trabajo se va a complicar a lo largo de los Sí. próximos años. Sí, y se va a volver más multidisciplinar, que ya no solo dependerá pues, de un técnico en seguridad industrial, sino que vamos a necesitar ayuda pues, de responsable de automatización, de responsable de programación, de responsable de IT, pues, porque ya tiene más por la mano toda la parte de ciberseguridad y de evitar posibles hackeos. Luego le preguntaremos a Llorens, como profesor de la EUS también, bueno, esos nuevos perfiles profesionales que se van a necesitar, qué complejidad va a tener evolucionar eso, ¿no? Nuria, muchas gracias por tu capacidad de síntesis. Gracias. Seguimos con, bueno, al principio al presentar la mesa redonda yo hablaba de que el perfil de las empresas en España son 94-95% microempresas y que había un 3% que son empresas de más de 10 a 50 trabajadores, que es el rango en el cual se encuentra Nahual. Y tenemos a Àngels Acanella, que es CEO y cofundadora de Nahual. ¿Qué tal, Àngels? Hola. Gracias. Gracias. Bueno, y gracias por ser la valiente que da la voz del usuario final, porque aquí hay mucha vertiente técnica, de fabricante, etcétera. Incluso la didáctica, y no podíamos tener esta mesa redonda también si vosotros, si nos quieres explicar muy brevemente vuestra situación, porque habéis hecho los primeros pinitos con el tema de la robótica, que entiendo que para vosotros también era una barrera a superar, y la verdad que nos resultaba muy interesante, no tanto la multinacional que ya tiene todo un sistema de fabricación configurado, sino la empresa que empieza a plantearse qué se os pasa por la cabeza en ese momento, es decir, en qué momento os dais cuenta de que sería interesante empezar a automatizar un aspecto o una parte de la fábrica. Gracias. Pues bueno, nosotros somos una pyme, una empresa de alimentación y hemos sido durante muchos años microempresa. Entonces, bueno, hemos ido creciendo, ahora mismo somos 30 personas y dentro de mi equipo pues hay gente más joven. Digamos que los que estamos más cerca de los 60 que de los 40, esto de los robots da un poco de respeto. Lo ves más adecuado para empresas muy grandes, ¿no? Vas a ferias y ves unas instalaciones gigantes y no crees que pueda ser adaptable, pero el tiempo se mueve muy rápido, todo avanza y hay que estar ahí. Entonces, pues bueno, un poco pues con mi equipo, ¿no? Valorando, ellos me decían, ¿por qué no intentamos, miramos y así? También ha habido alguna ayuda a nivel de subvención para las empresas, para acogerte pues, a todo lo que sea tecnología, digitalización, etcétera. Entonces, pues bueno, hicimos la apuesta de poner un robot que yo pensaba que era colaborativo, pero ya veo que no. Así me lo dijeron. Han introducido confusión, ¿eh? Yo no entiendo. Y nada, pues muy contentos, la verdad, con la experiencia. O sea, realmente pusimos uno y viendo que está funcionando bien, nos planteamos poner un segundo o un tercero, porque está instalado en la máquina donde envasamos producto, en la termoformadora. Entonces, este robot lo que hace es que nosotros en nuestros paquetes, que son tortillas de maíz, va un cartoncillo. Y entonces lo que hace el robot es, en vez de que una persona manualmente esté poniendo los cartoncillos, lo hace el robot. Entonces, como está funcionando bien con una de las máquinas, pues podemos plantearnos ampliar. Déjame pedirte, Àngels, que te acerques un poquito al micro y así seguro que en el momento del visionado del vídeo se te va a escuchar mejor. Me gustaría preguntarte también cómo recibe vuestra plantilla esta noticia, ¿no? De, oye, vamos a introducir un robot. ¿Algún tipo de reticencia? ¿Alguna objeción? O sea, se vio como una gran novedad realmente, porque el proceso en nuestra fábrica es muy manual. Tenemos unas 18 personas en producción y todo el proceso de envasado, de manipulado del producto es muy manual. Bueno, le han puesto nombre, se llama Jeffrey y se ha recibido muy bien. También pues recibieron una formación, tanto todo el personal como los encargados, específicamente una formación de más nivel. Digamos que los encargados solo, o sea, los operarios saben cómo ponerlo en marcha y apagarlo básicamente, pero cualquier cuestión ya de programación son los encargados los que la hacen. Desde el punto de vista formativo que comentas, ¿os habéis encontrado algún obstáculo imprevisto? No, o sea, la empresa que nos hizo el asesoramiento y la venta y el servicio postventa estuvieron siempre muy ahí, muy presentes y nos han ayudado mucho. O sea, nos han solucionado. De hecho, claro, yo pensaba que compras un robot, enchufas el robot y el robot empieza a trabajar, pero no. O sea, han estado haciendo como un desarrollo y un cambio de lo que son las pinzas para coger el producto y han tenido que darle, o sea, hay una parte muy creativa también en todo esto. Y han conseguido que la aplicación funcione muy bien y nos resuelva
eso que era pues manualmente una persona que lo único que hacía era poner el cartoncillo a medida que avanzaba la termoformadora. Entonces, bueno, en general las personas han mejorado su calidad de trabajo y pueden dedicarse a otras tareas no tan repetitivas y tan mecánicas, con lo cual es para ellos pues una ventaja muy grande. Creo que has tocado un punto caliente sin saberlo, cuando has venido a decir que esto no es plug and play. He visto una sonrisita por parte de Daniel, porque precisamente al fin aquí es donde empieza la complejidad, ¿no? Y a pesar de que el marketing obliga realmente a simplificar, pues sabemos que la operativa pues no siempre es tan sencilla como nos gustaría, aunque por lo visto, por la experiencia que tú tienes, ha sido muy buena, ¿no? ¿Qué beneficios os aporta en la práctica tener un cobot o un robot en vuestra empresa? Bueno, pues básicamente que una persona, un operario que tenía que estar haciendo esta tarea repetitiva, pues puede dedicarse pues más a supervisar o a hacer otro tipo de tareas. Nos permite ser más productivos con las mismas personas. Por supuesto que no hemos eliminado ningún puesto de trabajo, porque eso no va con nosotros, poner un robot en lugar de, no, sino que nos permite pues ampliar la capacidad de producción o que esas personas pues tengan otras tareas menos rutinarias o menos aburridas, digamos, ¿no? Porque al final es algo muy sencillo, pero que alguien tenía que hacer. Este es otro gran tema también, ¿no? El tema de sustituir o no personal. ¿El coste y en cuánto tiempo lo habéis amortizado este robot? Bueno, este robot nos costó, creo que fueron como 45.000 euros, entonces se entiende que son 2 años de una persona trabajando. ¿Cuánto tiempo hace que lo tenéis instalado? 6 meses. ¿Cuánto tiempo tardaste en instalarlo? Otros 6 meses. Bueno, en instalarlo me refiero entre que contratamos el proyecto, lo desarrollaron, lo vinieron a poner, a probar, han venido muchas veces a hacer pruebas. Cuando lo pusieron, digamos que los cartoncillos vienen apilados en paquetes, hicieron como unas columnas para poner dentro los paquetes y el robot con un imán, digamos, con un vacío, lo absorbía, haciendo con el compresor. Pero cuando los cartoncillos son nuevos, igual de repente se llevaban 4. Porque venían envasados, ellos hicieron pruebas con unos cartoncillos, pero de tanto probarlos ya no estaban pegados entre sí. Cuando los compras al proveedor, ¿no? Es un cartón donde van las instrucciones, los ingredientes, etcétera, pues se nos venían 3 o 4. Entonces, en las varillas hicieron como unos dientes para que así separaban. Pero hicieron varias pruebas, probaron una cosa, probaron otra. Fue todo un tema muy creativo en realidad, porque era adaptar a nuestra necesidad. Entonces, hasta que estuvo todo, sí, pasó bastante tiempo, pero ahora que ya lo tenemos, como esto está adaptado a una termoformadora, y lo compramos de manera que era desmontable y adaptable a otra, por sí. Pero vemos que se va a quedar ahí y es probable pues que busquemos al hermanito. Al hermanito de Jeffrey, ¿eh? Exacto. Bueno, muchas gracias, Àngels. A vosotros. Pasamos con Josep Lluís Pascual. Como hemos dicho antes, él es técnico en prevención de riesgos laborales del Institut Català de Seguretat y Salud Laboral. Josep Lluís, estábamos esperando tu participación, tienes mucho que decir aquí. ¿Qué retos, como siempre empiezo con una pregunta que podríamos hacer una tesis doctoral aquí, ¿eh? Vamos a ver si tú también superas la prueba. ¿Qué retos plantea la robótica industrial y colaborativa desde vuestro punto de vista, específicamente el de la prevención de riesgos laborales? ¿Os está complicando mucho la vida? No, complicándola no. Dos retos... Acércate un poquito, por favor, sí. también el micro. Ahí, Dos gracias. retos que yo quería destacar. Uno es la implantación profesional, luego desarrollaré, y luego la gestión del cambio. Implantación profesional, ¿qué quiero decir con implantación profesional? Que todos sabemos, y todos los que estamos aquí, las empresas que fabrican robots, especialmente los robots mal llamados ahora colaborativos, nos venden un robot el cual yo puedo programar, yo lo conecto y con una
consola, entonces parece un juguete. Entonces, ¿qué reto y qué hemos de tener en cuenta? Que estamos fabricando una máquina. O sea, no es un brazo robótico que es una cuasi máquina, sino cuando estamos incorporando esto a la empresa, estamos haciendo una aplicación, sea una aplicación robótica, sea colaborativa o no, y eso es una máquina que se le ha de aplicar la directiva de máquinas, ¿vale? Eso es importante. Acércate, perdona, Josep Lluís, acércate un poquito más al micro, o te acercas el micro a ti que estés más cómodo. Gracias. O sea, aplica la directiva de máquinas que es obligado cumplimiento. Esa directiva de máquinas, ¿qué requiere? Pues un marcador C, una declaración de conformidad y un manual de instrucciones para todos los usos previstos, incluso algún uso previsible, un mal uso previsible, y durante todo el ciclo de vida de la máquina, ¿vale? Incluido mantenimiento, instalación, limpieza y mantenimiento. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, que estamos hablando de máquinas, ¿de acuerdo? No son juguetes. Entonces, la aplicación de la directiva es la que le hace referencia, y necesitamos profesionales que puedan adecuar a aquella máquina, que es un nuevo proceso en el cual hay un brazo robótico, una aplicación robótica, que sea una máquina, de acuerdo al reglamento de máquinas, que es la normativa que nos aplica a todo el ámbito europeo, que es en el que estamos trabajando, ¿vale? La otra parte, la gestión del cambio. La gestión de cambio necesaria, ya lo he introducido. Estamos introduciendo tecnologías muy disruptivas en la cual al trabajador al que le aplica lo puede encontrar como amenaza, y de hecho lo encuentra como amenaza. Un trabajador es un aliado porque forma parte de la organización. Es necesario hacerle ver qué aporta ese robot. Ese robot nos aportará mejoras ergonómicas, seguramente, mejoras en seguridad, mejoras en higiene. Si incorporamos robots que ya a lo mejor hacen soldadura, que ya no es necesario que el trabajador pueda estar inhalando humos tóxicos. Entonces, esos dos aspectos son claves. La profesionalización, recojo el guante que ha comentado Ignasi. Yo soy ingeniero de formación de base, vengo de formación profesional también, y entonces, ¿qué vemos? En la formación profesional, de forma transversal, la prevención de riesgos laborales está presente en muchas de las asignaturas. Cuando pasemos a las carreras técnicas nos encontramos que desaparece. Por ejemplo, yo cuando estudié la ingeniería era una optativa, pero el instituto hemos estado revisando planes de estudios de diferentes carreras técnicas y no se encuentra, nos lo podrá corroborar el compañero, ¿no? Pues, pero es así, o sea, falta que la prevención de riesgos laborales llegue a los ámbitos técnicos, ¿vale? Así tendremos profesionales tanto en la parte de integración y en la comercialización de los productos que estamos hablando, como los técnicos de prevención, que los técnicos de prevención son especialistas en prevención de riesgos laborales, pero que si han estudiado una carrera técnica, seguramente tienen esa falta de conocimiento. Entonces, cuando tenemos una aplicación robótica, necesitamos que las personas que interaccionan, las personas que supervisan esa seguridad, que son dos, que es el integrador y es el técnico de prevención, pues tengan el conocimiento suficiente para hacer un trabajo profesional, porque lo que queremos y lo que nos une a todos hoy aquí es la seguridad de todos los trabajadores. Sí, sí, además has abierto varios melones, uno de ellos para Llorens, luego hablamos con él. Hablamos de esta norma, ¿no? La ISO 10218, que vamos a ir repitiendo de forma recurrente, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la Administración, qué papel vais a jugar vosotros en el conocimiento y difusión? Ya no digo el cumplimiento, que al final el cumplimiento, pues bueno, entiendo que es de rigor, ¿no? Pero ¿qué papel vais a jugar vosotros en esa difusión de las novedades, las actualizaciones de la norma? Aquí sí que quería matizar, la norma, la 10.218, es una norma armonizada. ¿Qué representa una norma armonizada? De por sí no es obligado cumplimiento. Tenemos la directriz, o sea, la directiva de máquinas, que es de obligado cumplimiento, pero no es así, las normas armonizadas no lo son. Dicho esto, justamente se desarrollan, igual que los reglamentos en prevención de riesgos laborales, para incidir en este caso en la seguridad.
necesitamos especificaciones técnicas que desarrollen los elementos que nos garanticen esa seguridad de los requisitos esenciales que nos pide la directiva, porque la directiva nos pide requisitos esenciales. Por eso la evolución de las normas, especificaciones técnicas, que son normas armonizadas. Por eso la evolución de la 10.218. Es necesaria esa evolución, pero que de base conozcamos que no es de obligado cumplimiento, ¿vale? Sí, la directiva. ¿Qué hace la Administración? Os voy a explicar aquí un poquito los papeles que hacen. Pues tenemos, por una parte, los organismos notificados. Los organismos notificados son órganos de control que los Estados europeos en este caso, nombra para que hagan las valoraciones de conformidad de acuerdo a la normativa, ¿vale? Entonces, dicho esto, luego, ¿quién está detrás? Que en la Administración, pues está la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo lo que hace es vigilancia y control, que las normas legales se lleven a cabo. ¿Qué normas legales? Pues los reales decretos que son de aplicación, ¿vale? Y luego estamos nosotros. Yo represento aquí el Instituto Català de Seguretat y Salud Laboral, órgano científico-técnico, pues que nos dedicamos a la promoción y la sensibilización, el asesoramiento técnico en materia de prevención de riesgos laborales, trabajadores, empresas, organismos de la Administración, etc., ¿vale? Dentro de las limitaciones que podemos tener. ¿Qué es lo que hacemos o lo que podemos potencialmente hacer? Sensibilizar a las empresas y trabajadores de todo lo que concierne a la seguridad y salud laboral, ¿eh? En este caso de esta norma, se puede llegar al caso de poder poner en marcha algún tipo de documento para que las empresas, informar a las empresas de que es necesario tener las normativas, o sea, aplicar las normativas reglamentarias para que las máquinas que incorporamos que sean seguras. Y Josep Lluís, ¿qué figuras se pueden considerar que son clave en cuanto a seguridad en el proceso de implantación de robots en las empresas? Aquí hay dos figuras claves, que es el integrador, es el que me va a fabricar la máquina. O sea, yo tengo un brazo robótico, tengo una aplicación informática, tengo un efector, tengo un ciclo productivo, tengo la pieza, y tengo la necesidad de una velocidad de producción. Es el integrador. Esta es una figura clave porque va a fabricar esa máquina que va a tener que ser conforme a la directiva de máquinas y aplicar las normas armonizadas que hemos estado aquí hablando. Va a tener que evaluar, va a tener que hacer una evaluación de riesgos. Va a tener que hacer una evaluación de riesgos, que es lo que le pide la norma. Esa le va a permitir, primero va a hacer una identificación de riesgo, va a intentar eliminar los riesgos que son evitables y con los otros va a hacer una evaluación y poner en marcha medidas preventivas que van a ser, pues, introducir elementos de seguridad en los procesos para que pues, el trabajador esté protegido y los procesos sean intrínsecamente seguros, ¿vale? ¿Y el otro rol? El otro, el técnico de prevención. Necesitamos el técnico de prevención que viene una vez está puesta en servicio, o sea, esa máquina que el fabricante, que le llamamos integrador, el integrador pone a disposición de la empresa, se tiene que utilizar con trabajadores alrededor o cerrada o como sea, pero va a haber ahí una interacción. Esa interacción posible es la que va a evaluar y es necesario en los dos casos. Es tan importante la del integrador como la del técnico de prevención. El técnico de prevención va a tener que hacer una evaluación diferente a la que va a hacer el integrador. El integrador va a utilizar la norma, creo que es la 12.100, y el técnico de prevención que ya va a valorar la utilización de esa máquina, va a utilizar sus métodos de evaluación para valorar la seguridad tanto de la máquina, porque también la valorará, como de la interacción posible de los trabajadores. Pues si te parece, Josep Lluís, te lo agradezco mucho, que hayáis sido todos tan disciplinados con los timings. Incomprensiblemente estamos dentro del timing, es una cosa que no suele pasar casi nunca. Me gustaría agradecer también a Llorenç Cervera como profesor, bueno, a la EUS, no solo por dejarnos este magnífico auditorio para poder hacer esta grabación, sino que además tengamos la participación y el punto de vista académico, la trinchera, ¿no? Ese día a día donde los futuros profesionales ya se están formando. Y yo te quería preguntar, Llorenç, con todo esto que has oído, ¿qué nuevos retos se os plantean en las aulas, ¿no?
Sí, la forma como preparamos a los futuros profesionales. Pues desde la universidad lo que hacemos es trabajar. Perdonad, acércate sin miedo el Sí. micro, que se te oiga bien luego también Sí, la grabación. ahora. Gracias. Sí, pues desde la universidad lo que hacemos es trabajar con los estudiantes para que no solo entiendan cómo se diseña un robot o cómo se tiene que programar, sino también que entiendan que es un entorno donde la seguridad es fundamental. Y para ello lo que necesitamos es, de hecho las asignaturas están montadas de esta forma, prácticamente el 50% de la asignatura es práctica. Entonces trabajamos sobre casos prácticos, trabajamos con robots reales y los alumnos realmente de esta forma ven los riesgos. Es decir, lo importante es que vean el riesgo, no que tengan que estudiar una norma, porque las normas estudiarlas no tiene sentido. Hay que saber aplicarlas y la aplicación viene de la práctica. Entonces es lo que desarrollamos desde la universidad, o sea, procuramos un trabajo práctico muy intenso. Hay un concepto del que todavía no hemos hablado y que me parece interesante que en la vertiente académica salga, ¿no? Que es esa parte, vamos a llamarla ética, que tiene que ver con garantizar el bienestar de las personas. Al final es una responsabilidad de todas las personas que han hablado, cada uno en sus respectivos frentes, y me imagino que en la vertiente académica tiene especial relevancia, ¿no? ¿Cómo lo abordáis esto? Sí. No únicamente en las asignaturas de mi área, que serían de automatización, de robótica, etc. Desde la universidad lo que hacemos es trabajar de forma intensa con asignaturas específicas. Hay una de primer curso que es Veritat, Bondad y Belleza, que muchas veces los alumnos cuando haces tutorías te dicen, bueno, esto no entiendo, al principio no entienden qué es el significado. ¿Por qué está esto aquí, no? ¿Por qué está aquí? Pero cuando van avanzando, al final han entendido perfectamente el sentido. Es decir, nosotros no estamos inventando nada a nivel de ética. Esto ya los antiguos romanos ya lo tenían. Los ingenieros romanos, lo de virtus et gravitas, eran los conceptos que aplicaban. O sea, realmente nosotros simplemente vamos adaptándolos con los tiempos, pero la ética profesional, que se desarrolla desde los colegios profesionales, pero bueno, también está la ética personal. Entonces, trabajamos esos dos conceptos en estas asignaturas, por ejemplo, en primer curso, y después, a medida que van avanzando, pues en cuarto curso, tercero, cuarto, ya tienen asignaturas que son una que es ética profesional. Entonces, allí se desarrolla plenamente todo este tema. Y el concepto es que la ética permanece constante a lo largo del tiempo, no es una cuestión que se vaya adaptando ahora porque existen robots, sino que existe de siempre, tanto en el diseño de una máquina como en el diseño de una carretera. Es decir, hay que tenerlo en cuenta siempre. Aquí tenemos empresarios, técnicos, directivos, diferentes profesionales que trabajan en el entorno industrial. ¿Qué importancia tiene para vosotros como centro educativo, como universidad, trabajar con las empresas de la industria? Es fundamental. En nuestro caso, la integración con las empresas es uno de los principios básicos de nuestra universidad. De hecho, mis alumnos, que son de tercero y cuarto, prácticamente todos están trabajando. Están trabajando en las empresas y hacen turnos de tarde-noche y vienen a estudiar. Los trabajos finales de grado, que muchos se realizan en colaboración con las empresas, y también las prácticas que hacemos, prácticas curriculares que se hacen en empresa. Y el resultado es muy bueno, porque prácticamente diría que la totalidad de nuestro alumnado se integra en todo el tejido industrial de forma muy eficiente. Incluso, no solamente aquí en España, es decir, el otro día me encontré un alumno y me comentó que tenemos un programa de intercambio también con universidades de fuera. Por ejemplo, estuvieron en Holanda con empresarios de Holanda y los empresarios quedaron sorprendidos del nivel de los alumnos
y realmente ya les ofrecieron quedarse allí. Es decir, que no sé yo si... Si nos conviene. Si nos conviene. ¿Hasta qué punto, no? Pues al final, aquí hay varios representantes del mundo empresarial que al final tienen esa dificultad de captar y de retener al talento, ¿no? Pero bueno, este ya no sería tu negociado, digamos, ¿no? Al final es impulsarlo. Yo te quería preguntar también, creo que es uno de los grandes temas de la universidad, ¿no? Que al final el desarrollo de programas académicos requiere un tiempo, requiere una consolidación, sin embargo el mercado avanza siempre muy rápido, ¿no? A veces más, antes hablamos de que a veces más que la norma y a veces incluso más que las universidades. Ahora tenemos la implementación de la inteligencia artificial, estamos hablando de los nuevos retos de la ciberseguridad. ¿Cómo captáis o cómo intentáis adaptaros a esta velocidad desde el punto de vista académico para actualizar los programas, ¿no? Sí, pues con mucho trabajo. Ahora vamos a abordar, estamos en pleno cambio de las guías docentes para implementar, adecuar otra vez los grados. Y esto hace nada que habíamos acabado uno, empezamos otra vez a reformar los grados. Es una adaptación continua, es decir, si pensamos que en el 2015 creo que se fundó OpenAI, pues al nivel que estamos ahora realmente la inteligencia artificial provoca un cambio radical en todo. Y básicamente para nosotros lo que nos afecta es esto, cambios constantes en todos los programas, tanto en los contenidos de las asignaturas como en lo que son las prácticas de laboratorio. Las vamos adecuando y los vamos mejorando. Esto requiere un esfuerzo considerable. De hecho, lo estábamos hablando antes con mi compañero, que desde el punto de vista del docente, que parece que tiene muchas vacaciones y tal, o sea, siempre una vida más relajada, pero no es así, porque hay que estar siempre en constante renovación y tiene una carga mental realmente muy fuerte. Pero sí, si lo que quieres es preparar a los profesionales, no solo para lo que tenemos ahora, sino para lo que tendrán cuando finalicen los estudios, requiere una preparación constante y adecuación constante. Te lo agradezco mucho, Llorenç, también la brevedad una vez más. Como vamos, decía, dentro del timing tenemos todavía 10 o 15 minutos, aprovechando también que hay periodistas en la sala por si quieren hacer alguna pregunta. Yo aprovecho para lanzar una primera que me ha surgido escuchando a Àngels, porque ella hablaba de su experiencia práctica, de los meses de implementación, como han preguntado por aquí, ¿verdad? Y ella hablaba de que al final hay que adaptarlo a tus necesidades. Mi pregunta es la siguiente, para cualquiera de la mesa que considere que tiene que aportar, y luego si queréis comentáis entre vosotros, ¿no? En un mercado como el de automatización y robótica que crece, que necesita crecer, que está en expansión, ¿es compatible esta necesidad de detalle, de adaptación permanente con esa, vamos a llamarla, escalabilidad o necesidad de seguir creciendo? ¿Es compatible o digamos que acaban chocando una necesidad y otra? Bueno, este es el día a día que nos encontramos nosotros como fabricantes de máquinas y como integradores. Antes se hacían máquinas pues, para un solo uso, una sola aplicación, y cada vez más nos están pidiendo, mira, es que ahora estoy haciendo este producto, pero prepáramelo porque tengo otro formato, voy a implementar otro tipo de, otro material, otro producto, y quiero que esta máquina o esta aplicación sea totalmente flexible, ¿no? Entonces yo entiendo es una inversión muy grande, lo decía Àngels, ¿no? El automatizar un proceso no es solo esa inversión a nivel económica, sino a nivel temporal, ¿no? Que no es fácil, no es un plug and play, es pongo el robot y ya funciona, sino que nosotros tenemos las máquinas varias semanas y meses desarrollando la aplicación, ¿no? Esta creatividad, y entonces esta flexibilidad es totalmente necesaria y nos tenemos que adaptar a lo que nos pide el mercado. Me gustaría preguntar a raíz de esto, tanto a Logan como a Daniel, ¿no? Decía Àngels, al principio crees como que no es para ti, esto es para las grandes empresas, ¿no? Y sin embargo la realidad empresarial del país ya vemos la que es. ¿Tenéis en cuenta desde vuestras perspectivas profesionales a la pequeña y mediana empresa? ¿Está presente en vuestro día a día? Sí, voy a contestar yo porque tengo dos gorras, ¿no? Se llama. Porque también trabajo, no es un trabajo, es más una afición, pero en la Asociación Española de Robótica, y justamente estamos desarrollando un plan para
convencer al Ministerio de la Industria para ayudar a las empresas que hacen una inversión en su primer robot. Entonces no te tocará a ti, que ya lo has comprado. Y es un tema clave. Es un tema clave porque, como lo has dicho, es un poco, el tejido empresarial es un poco como Francia, un montón de pymes, un montón de empresas que no tienen millones para invertir, pero que sí se puede permitir una pequeña inversión con un retorno sobre la inversión en 16 meses, 18, 2 años, 3 años. Pero poco más que esto. Las pymes de la industria en España que se permiten esto es solo el 5%, es realmente un nicho, pero es clave. Entonces tenemos de un lado, para que el país sea competitivo, que ayudar al 5% de las empresas, y del otro lado convencer al ministro, porque hablamos directamente con él, pero el 5% de los votantes quizás no es tan clave para él. Entonces estamos en ese intermedio. Y realmente, a nivel de empresa, no para hacer la propaganda de la empresa, pero es el tema clave en el momento, porque estas empresas grandes ya tienen robots, ya tienen una estrategia industrial, ya tienen las marcas, ya tienen sus normas, que a veces son mucho más avanzadas que las normas, como tú decías, si van por detrás o por delante. Hay unas empresas como Nestlé o Danone que dan 1000 vueltas casi a esto porque lo precisan realmente de una manera muy adecuada. Y en este caso sí, es un tema clave. Lo tenéis presente, por tanto. Sí. Y Daniel, vosotros, porque al final, Daniel, vosotros sois un poco, a veces sois el malo de la película, ¿no? El que tiene que poner ese punto más incisivo para garantizar absolutamente. Cuéntanos un poco vuestra perspectiva. En cuanto a pymes. Sí, por favor. En cuanto a pymes, un poco la estrategia para nosotros, el tema de la pyme es un vector de crecimiento. ¿Vale? También vemos, ¿no?, que la pyme poco a poco va adoptando más esta tecnología. Entonces, nosotros sí que somos conscientes, ¿no?, de que el tipo de servicio que nosotros damos, ¿no?, de alto valor añadido, ¿vale?, en cuanto a nivel de seguridad, con un conocimiento muy experto, con los mejores consultores de seguridad, digamos, del país, uno de los mejores, son servicios que a veces abarcan mucho más allá de la necesidad de la pyme, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es, estamos tratando de cómo incluir todo ese conocimiento que nosotros tenemos a nivel de seguridad en forma de soluciones que podemos dar a la pyme para que ellos puedan, digamos, desarrollar sus aplicaciones de forma segura, con parte de nuestro conocimiento embebida en nuestros productos o las soluciones que proveemos, y que pues, sean ellos los que puedan acabar de, pues siempre no va a tener que haber una evaluación de riesgos, pero que ellos se sientan seguros de que les estamos dando una solución, de que no va a tener problemas para hacer aquella aplicación segura, si confían en nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros vemos un poco la pyme, la tenemos en cuenta y es un vector importante de crecimiento en nuestra estrategia de futuro. Has dicho al principio, la seguridad no es negociable. ¿Encontráis entre vuestros clientes este mismo espíritu o no? Es una buena pregunta. En el tipo de cliente que nosotros trabajamos, normalmente ya tienen una buena conciencia de seguridad y por suerte nos encontramos muy poquitas cosas, digamos, que se vayan más allá, ¿no?, que supongan un problema a nivel de seguridad. ¿Vale? Nos llaman a nosotros precisamente solo para aquellos casos que no tienen claros. Pero sí que a veces cuando estás visitando otro tipo de empresas, pues sí que a día de hoy nos encontramos ciertos aspectos, a veces entre compañeros incluso nos lo compartimos. Oye, mira, he visto esto en tal empresa, y cuando lo ves realmente es de tirarse las manos a la cabeza, ¿no? Todavía a día de hoy hay muy malas prácticas a nivel de seguridad de la industria. Por suerte no hay tantos accidentes como podrían haberlos realmente, pero sí que vemos necesario una concienciación, ¿no? Nosotros, no solo a nivel comercial, ¿no? Nosotros, nuestra misión, nuestro ADN va el concienciar del espíritu de la seguridad, ¿no?, que tenemos y con ello trabajamos más allá del propio negocio de la empresa, ¿no? Y esta jornada, por ejemplo, va un poco en esta línea, ¿no?, de poder divulgar la seguridad más allá de si es un tema de negocio o hay un negocio detrás o no lo hay. Àngels, tú no solo desde tu experiencia particular en Nagual, sino también como empresaria implicada en asociaciones empresariales, conoces la realidad empresarial de tu entorno, ¿verdad? ¿Percibes también esta sensación de que la seguridad no es negociable o crees que no acaba de arraigar el mensaje?
Espera, no sé si el micro está activo, ¿puede ser? Si no lo estuviera, ahora. Gracias. Bueno, desde mi visión, desde mi punto de vista, la seguridad es fundamental. En el caso de nuestro robot, que al final es un brazo articulado, si te acercas y solo lo tocas se para inmediatamente, con lo cual para mí también es algo muy importante a la hora de tomar la decisión. Hay otros sistemas que son más grandes, más complejos, que requieren una estructura, una caja. Todo eso a nivel de inversión para nosotros ni era posible ni teníamos el espacio necesario. Pero sí, la seguridad yo creo que está creciendo mucho, la conciencia plena en las empresas y también pues porque las leyes así también, ¿no?, te lo requieren, de tener pues los protocolos de seguridad al día. También quería preguntarle a Josep Lluís, no sé si, y por supuesto si me queréis interrumpir, os queréis complementar, está abierto, ¿eh? Yo no sé si los técnicos de prevención de riesgos laborales en general, no hablo de tu caso particular, estáis en general familiarizados con el entorno de la robotización, o es todavía un extraño al que os estáis aproximando, ¿no? Sí. Cuando he comentado de los retos, inicialmente, uno que era implantación profesional. La implantación profesional incluye al integrador y quien va después, que hemos dicho, es el técnico de prevención. Falta formación. Falta formación técnica y cualificación técnica, es una realidad, ¿vale? Pues conocimiento de las normativas para poder evaluar pues un equipo de trabajo, una máquina con un brazo robótico, con unas especificaciones técnicas muy concretas. Es necesario conocer esas especificaciones. Aquí falta pues más experiencia, por eso que cuando una empresa decide implantar un sistema robótico, busquemos los profesionales adecuados, tanto técnicos de prevención como integradores, ¿sabes? Porque forman parte de la misma familia. Cuanto más cerca estén los dos, mejor, ¿eh? Es complejo. ¿Por qué? Porque el elemento ciberseguridad que entra ahora, ¿qué pasa? Pues que al final los integradores al final son un equipo de personas también en que multidisciplinar, porque ahora se va a tener que tener en cuenta esta ciberseguridad. Hay que tener en cuenta, o sea, creo que fue ayer, fue el Congreso de Ciberseguridad aquí, ¿eh? Una de las empresas que vino, CrowdStrike, una americana, en un informe reciente de este año ya alertó, pues eso, en tercer lugar los ataques a entornos industriales es del 12%. O sea, que la normativa sí que es cierto que vamos va un poco atrás de la evolución técnica, pero hay que tenerla presente porque si nos quedamos atrás vamos a ser vulnerables y si se vulnera o es accesible nuestro equipo de trabajo, nuestra máquina, nuestro robot, va a tener implícito un problema de seguridad. Y quería hacer, perdona la interrupción y apropiarme, cuando Nuria ha comentado de las empresas, dada la versatilidad que tienen este tipo de brazos robóticos para poder hacer muchas cosas, no son conscientes, y aquí sí que se ha de tener una, pues eso, pues saberle decir a los clientes que fabricar otro proceso es fabricar otra máquina y requiere pues una validación, igual otra declaración de conformidad, igual, estamos hablando de otra máquina, que posteriormente a la figura del integrador se ha de volver a evaluar. O sea, el técnico de prevención ha de pasar el Real Decreto 1215, que es para utilización de equipos de trabajo, anexos 1 y anexo 2. Entonces, es necesario saber que esos cambios no son automáticos, por muy versátil y por mucho que los fabricantes de robots nos digan qué fácil que esto es como un juguete. Si es que yo cojo la consola, muevo el brazo y le digo dónde tiene que coger la pieza, dónde tiene que dejarla, ¿eh? Y hago una S y paso por donde quiero, ¿no? Entonces, hace falta, pues eso, sensibilizar a las empresas que estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de legos, estamos hablando de cosas serias. Entonces, todo requiere un proceso, para ser serios, requiere un proceso de equipos multidisciplinares que validen la máquina, que hagan su declaración de conformidad, que hagan su manual de instrucciones y que posteriormente ese trabajo sea evaluado también por el técnico de prevención de la organización empresarial. Y volviendo otra vez, cuanto más cerca estén estas dos figuras,
Proactivamente un integrador tendría que pedir por el técnico de prevención si no se le presenta, y el técnico de prevención, en cuanto sepa que se está haciendo una nueva célula robótica o un proceso industrial en que hay, pues preguntar dónde está el integrador para poder ir de la mano y que luego no haya que hacer una inversión posterior que sea costosa porque no se adecúa al 1215, que es el que aplicaría para la utilización de equipos de trabajo. Perdonad que me he alargado. No, muy oportuno. Nos quedan 2 minutitos todavía por si alguien quiere hacer algún comentario. Nuria. No, respecto a lo que comentabas, ¿no? A nivel de formación del técnico de prevención, ¿no? La formación que yo recibí, me imagino pues que también Josep Lluís o Dani, es una formación muy general. No, o sea, te hablan de seguridad, te hablan de higiene, te hablan de ergonomía, te hablan de riesgos psicosociales, pero si tú te dedicas a la parte de seguridad, que fue en mi caso de maquinaria, te enfrentas a máquinas cuando no tienes ni idea. O sea, en el técnico de prevención puedes entrar tanto desde una carrera de letras como de ciencias como tecnológica y puedes tener un background de esta parte más industrial. Entonces, aprendes pues, apoyándote pues, en tus superiores, en tus compañeros, en las aplicaciones del día a día. Y en mi caso, que ya llevo pues, casi 10 años trabajando en la seguridad industrial, cada día es un nuevo reto. O sea, en nuestro caso, en Technics hacemos máquina especial, cada máquina es un mundo, cada máquina necesita su propia evaluación de riesgos, su propia aplicación, cada cliente te pide cosas muy distintas, y entonces es un reto y es una formación continua, ¿no? También lo que comentabais, los profesores sí, tienen muchas vacaciones y tal, pero requiere una formación continua, y nosotros somos un poco profesores, ¿no? de la seguridad y hay que irse renovando, además con nuevas tecnologías que a veces se nos escapan un poco del entendimiento, ¿no? De la inteligencia artificial o de la ciberseguridad, pero que nos tenemos que ir poniendo las pilas con todas estas nuevas tecnologías. Es cierto, hacemos un poco de debate, igual nos vamos de tiempo. Tranquilos. Es cierto, la titulación en prevención de riesgos laborales, cuando nos la dan, nos capacita de ahora hasta el infinito, ¿vale? Que es necesario que las empresas sean exigentes. Hemos dicho, la seguridad no es negociable. Pues habrá que pagar más seguramente para tener a las mejores personas que nos puedan evaluar, Entonces, ser exigentes en que, si yo tengo algo técnico, que el técnico de prevención que venga, y hemos de ser claros, ¿qué formación de base tienes? ¿Sabes? Porque si si has estudiado Derecho, puedes ser muy bueno en ciertos aspectos preventivos, pero si tienes que evaluar mi máquina, no eres la persona. Entonces, si es organización propia, pues intentaré pues, contratar a esas personas. Si es organización a través de un servicio de prevención ajeno, pues negociaré con el responsable del servicio de prevención para que quien venga a evaluar esa máquina sea un técnico con una formación de base técnica que sepa de qué estamos hablando. Ángels, me ha parecido que querías decir algo. Bueno, quería agradecerle al Organ que hable con el ministro. Por favor, necesitamos mucha ayuda y subvención. Ahora se pone la gorra de la Asociación Española de Robótica. Ahí. Esa gorra me encanta, porque hay mucha brecha entre la gran industria y la pyme, que es la realidad, ¿no? Y cuesta mucho para una pyme acceder a ayudas, subvenciones, y el avance tecnológico es imparable y tenemos que estar ahí, no podemos quedarnos atrás y que se nos coman, ¿no? Entonces hace falta eso, mucha ayuda, asesoramiento, inversión, orientación y robots quizá más pequeños, ¿no? Pero más adaptables a las necesidades de las pymes. Estoy pensando que podíamos haber invitado a un representante de la administración. La administración no en el sentido técnico, Josep Lluís, la parte política. Lo que pasa que no sé cómo hubiera acabado la cosa. Bueno, pues os quiero agradecer a todos de verdad vuestra participación. Pienso que ha quedado una mesa redonda muy completa, con puntos de vista totalmente complementarios. De verdad, quiero extenderme estos 60 segundos solamente para dar gracias primero a la EUS, no solo en la parte, como decíamos, del espacio institucional, también la parte que toca Llorenç. Llorenç, que sepas que te enviaremos el vídeo para tus alumnos, que ahora están en clase, pero luego no van a tener excusa. Esperamos que haya algún trabajo al respecto. Agradeceros a vosotros personalmente y a las empresas que representáis, Technics, Nahual, Yaskawa, PILF, EUS, por supuesto, y la Generalitat, por la parte que toca a Josep Lluís, a los periodistas que estáis aquí para dar esta difusión. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y luego tenéis un ratito aquí, Sonia, si no me equivoco, creo que había, ¿verdad?,
tenemos 15-20 minutos para tomar un cafetito y acabar de comentar, si queréis, o intercambiar contactos. Me gustaría agradecer también al equipo de BitContent. He hablado con todos vosotros, con Sonia y con Benja, que son los que hay mucho trabajo detrás de este contenido, este vídeo, y por supuesto con los chicos de Close Media, con los compañeros que yo creo que están haciendo un contenido muy bueno. Nuestra intención con este contenido, como sabéis, es darle difusión, que se conozca. Sonia estaba aquí tomando notas para elaborar una crónica periodística junto con las que se van a publicar en medios de comunicación. Así de verdad, muchísimas gracias a todos por el contenido. Cerramos ya esta mesa redonda, nos tomamos un cafetito quien quiera o desayunar algo. Y hasta el año que viene, que ya os tenemos fichados a todos. Gracias. Gracias. A vosotros.